apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser Hijo de Dios. Vamos a ir, ¿verdad?, hablando un poquitito acerca de esto. La mañana estuvimos hablando del espíritu asirio y todo lo que se refería a esta entidad, a este espíritu, más bien digo, a este espíritu del anticristo, conocido en la Biblia como el hombre de pecado, ¿verdad? Conocido en la Biblia como el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, conocido también como el desolador, el cuerno pequeño, y también, ¿verdad?, conocido en la escritura como el asirio. Hablamos, ¿verdad?, acerca de eso en la mañana. Estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de la manifestación de este espíritu, ¿verdad?, del anticristo, antiguo testamentaria, en la figura del asirio, asirios conquistando a Israel, reino del norte, babilonios conquistando Judá, el reino del sur. El patrón común era la idolatría, la desobediencia, apartarnos, ¿verdad?, del Señor, apartarnos del consejo de Él. Otro aspecto también interesante es poder tenerlo, ¿verdad?, presente, es esta profecía bíblica para lo que hemos venido hablando. Dice Miqueas 5, verso 5, lo leímos, lo desarrollamos en la mañana, solamente por si hay alguno que no estuvo en la mañana, pueda también contextualizarlo con relación de lo que estamos hablando. Y Él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra. Hablando, ¿verdad?, acerca del anticristo como profecía acerca del tiempo que iba a venir. Recuerde que la profecía bíblica nos marca las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que serán. Así también el Señor le dijo al apóstol Juan, ven acá porque te voy a mostrar las cosas que fueron, las que son y las que serán. Hablando acerca del libro de Apocalipsis, que dice que es el libro también de los siervos, ¿verdad? La revelación de Jesucristo, que Dios se la dio, ¿verdad?, a los ángeles para compartirlo a sus apóstoles, ¿verdad?, y que es compartida para sus siervos, ¿verdad? Y así, en la cadena de la revelación descendente, ahí nosotros vemos que es un libro para los siervos. Aquí nosotros vemos, y cuando huelle pisotee nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes, y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada. Qué importante es tener entonces en el tiempo de influencia del anticristo espada, los pastores con la palabra, los pastores con la revelación. En la tierra de Nimrod en sus puertas, la tierra de Babilonia en las puertas. Él nos librará del asirio, el Señor, a la iglesia amada, a la iglesia novia, va a arrebatarla antes, ¿verdad?, que empiece este tiempo tribulacionario, cuando invada nuestra tierra y pisotee nuestro territorio. Eso estuvimos hablando y nos adentramos a ver un rey sirio, Pul, que representa la destrucción, y vimos, ¿verdad?, que este rey buscaba, ¿verdad?, destruir, y entramos, ¿verdad?, a asentar el principio que el Abadón, Apolión, que significa destrucción o destructor también, está hablando acerca del abismo, que el abismo no tiene cobertura y no quiere cobertura, entonces busca destruir. 3 aspectos básicos, ¿verdad?, que vimos con relación a esta enseñanza, era que este Pul, rey asirio, buscaba destruir la pureza sexual. El segundo punto que vimos es que busca destruir la generación. Y el tercer punto también abordamos es aquel que destruye la responsabilidad. Y ahí estuvimos, ¿verdad?, trabajando arduamente, ¿verdad?, en estos 3 grandes puntos: destrucción de la pureza sexual, destrucción, ¿verdad?, en las generaciones, y destrucción también de la responsabilidad.
Ok, dicho sea eso, quisiera entonces entrar a este tercer punto en esta noche, que es Tiglat-Pileser. Y en la escritura también lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 16. Segunda de Reyes, capítulo 16. Siempre enfocando esta enseñanza en el rey asirio como prototipo del anticristo, y en este caso el espíritu del anticristo operando en las distintas dimensiones del pueblo y de la iglesia. Ok, entonces acá nosotros vemos en Segunda de Reyes capítulo 16, y el rey Acaz fue a Damasco. Ponga atención ahí, fue a Damasco a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Y cuando vio el rey Acaz, ponga atención, el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura, planos y maqueta. Versículo 11. Y Urías, el sacerdote, edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Es interesante poder ver que aparte de que Tiglat-Pileser representa entonces la modificación, eso es lo que quiero, ¿verdad?, compartir, que representa la modificación. Es interesante poder ver varios puntos específicos en esta temática, porque su nombre, aparte de que representa la modificación, su nombre representa también el que liga o compromete, el que aleja también la cautividad, como quien dice, momentáneamente. Esto, ¿verdad?, de la representación de lo que modifica, nos habla entonces de una temática que hemos venido abordando algunos días. El día miércoles te hablé una de las manifestaciones del espíritu de Babilonia que buscaba edificar con ladrillos, con moldes humanos. Aquí hay un tinte muy similar con un ángulo diferente. Este rey, esta manifestación del espíritu, ¿verdad?, del anticristo, busca traer una influencia en nuestra vida para que nosotros inventemos, ponga atención a eso, inventemos formas para acercarnos, ¿verdad?, a Dios, o formas para acercarnos a esta entidad llamada, ¿verdad?, Dios, según el contexto bíblico del rey, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es nuestro Padre, nuestro Señor, es nuestro Rey soberano, pero estoy contextualizando aquello que hizo este rey, buscando la forma, con una invención, de acercarse a Dios. Que nuestro altar no sea genuino. Lo que buscaba es tener un altar, pero no genuino, inventado. Permítanme ocupar esta palabra, copiado. Más bien que sea un diseño de planos humanos, edificación con ladrillos, pero en este caso un altar que se asocia con altar, con la cruz, con sacrificio, con templos, con ofrendas, y fíjese, enfocándolo en sacrificios y en ofrendas. El altar, el lugar donde se va a ofrecer. El altar es el lugar donde se lleva ofrenda, donde se entrega. Y es curioso que en este tiempo una de las manifestaciones del espíritu del anticristo es poder llevar mucha copia. Aquí es interesante ver en el versículo que estamos viendo, por favor, cotéjelo usted, que dice la Biblia que cuando el rey volvió de Damasco, el rey vio el altar y se acercó el rey al altar y ofreció holocausto en él, y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones, esparció la sangre de los sacrificios de paz sobre ese altar. Verso 14.
Ahora, estoy leyéndole un versículo, ¿verdad?, que usted no tiene, ahora se lo voy a mostrar. Pero antes de leérselo, quiero poder mostrarlo, ¿verdad?, en lo que este rey hizo al copiar. Ya le voy a mostrar el versículo que le estaba leyendo, pero no quiero que se me pierda de la idea de la copia, porque aquí hubo una copia. El rey Acaz fue a Damasco a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, mire lo que hizo. Envió al sacerdote que estaba en su tierra el diseño, la descripción, conforme a su hechura, los planos y la maqueta. Es decir, le gustó el altar que había visto en aquella tierra. ¿Y qué es lo que buscó este rey? Replicar ese altar, sacar una copia, y mandó a Urías, el sacerdote, que edificara ese altar, conforme a lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, una copia. Ahora, con relación a esto, y vuelvo a la carga, las copias de los altares. Una de las influencias del espíritu del anticristo es poder manifestar que no hayan cosas legítimas. Copiar la alabanza, copiar la adoración, copiar lo ofrendado, copiar la forma de entregarnos, la forma de acercarnos. Él estaba literalmente asociando una estructura de lo que había visto en Damasco y lo quería traer a su tierra, y le mandó al sacerdote: cópiame este altar. Estos son los planos, esto fue lo que vi, de esta manera lo quiero, porque ese altar va a ser para mí, para yo acercarme a través de ese altar. Entonces, ahora que te queda la idea más clara, quiero que veas entonces que Tiglat-Pileser representa la modificación para poder llevarte a despreciar lo legítimo, a despreciar los diseños divinos. Fíjese que la Escritura a nosotros claramente nos ha mostrado que había un altar legítimo. La Escritura, ¿verdad?, dice ahí en Segunda de Reyes capítulo 16, que usted está viendo también en pantalla, versículo 12, ahí dice: y cuando el rey volvió, mire qué interesante, cuando el rey volvió de Damasco, el rey vio el altar. O sea, le había mandado, leímos en el versículo anterior, que le había mandado al sacerdote que le confeccionara el altar, que él había copiado en Damasco, y que le dio los planos, la forma de ese altar. Y cuando llegó, vio el rey el altar que el sacerdote le había confeccionado conforme lo que él había entregado. Ahora me interesa puntualizar, y dice: y se acercó el rey al altar y ofreció holocaustos en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz sobre el altar, todo lo que era parte de la liturgia sacerdotal que continuamente se hacía. Lo curioso es que él hizo, ¿verdad?, ese cambio. El verso 14: y quitó el altar de bronce que estaba delante de Jehová. Wow. Quitó el altar de bronce que estaba delante de Jehová. Y delante de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Es como, permítame graficarlo de esta forma. Él llegó y ya había un altar, que era el altar que era diseñado por Dios, que tenía los materiales de Dios, que Dios le había dado las indicaciones a Moisés, que ese era el altar que él quería, con los elementos que él quería, el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios de manera continua. Sin embargo, eso legítimo, este rey, por copiar, lo despreció. Entonces hoy día tenemos gente que no quiere lo legítimo. Hay gente que no quiere lo legítimo. De hecho, hay gente que no está dispuesta a pagar el precio por lo verdadero, por lo legítimo. Usted lo ve, que hay gente que dice: ¿y para qué me voy a comprar el original si la copia me sirve
y se ve igual. Y así usted tiene copia de marcas, de ropa, de vehículos, de zapatos, de tecnología, de todo tiene una copia. Yo recuerdo que estaba en Guatemala y afuera del hotel, me acuerdo un día, había un vendedor que estaba vendiendo relojes. No cualquier relojes. Era el reloj, ¿verdad? Omega, eran un Rolex, tenía Rolex, Omega, Rolex, tenía, bueno, otras marcas de relojes que eran, ¿verdad?, bastante caros y estaban ahí ofreciéndolos, pero eran réplicas exactas. Ahora, curiosamente, entonces el espíritu del anticristo, el asirio, el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, como en la escritura vamos a encontrar distintos prototipos para referirnos, ¿verdad?, al mismo personaje, entonces busca que tú deseches lo legítimo y que absorbas una copia. Ahora es interesante ver que él hizo lo mismo que se hacía en el original, pero es la copia. Y luego su copia le gustó más y le dijo, pónganme al lado de este altar, córramelo, que el altar mío, que el altar que yo me diseñé, que el altar que yo mandé los planos, que yo lo estructuré, esta es la forma en que yo me voy a acercar a Dios. Él definiendo la forma en cómo se acercaba a Dios. Ay, hermanos amados, y esto es un tema hoy por hoy. Tenemos mucha gente que buscan ellos definir la forma en que se quieren acercar a Dios. No es Dios, son ellos mismos. Ahora, yo dijera, hermanos amados, si esa es la forma que la gente quiere acercarse a Dios, es peligrosa. Porque entonces estamos caminando con gente que busca sustitutos, con gente que quiere absorber modelos humanos. Mire, desde predicadores, copian la voz, copian la postura. Desde salmistas, copian la facha, la ropa, cómo se visten. Mire, aparecieron unos adoradores con unas poleras que llegaban hasta abajo en la rodilla. Ahora todos los cantores con poleras hasta abajo en la rodilla. Aparecieron unos que tenían, ¿verdad?, una moda, ¿verdad?, medias excéntricas, ahí copiándole. Por ahí aparecieron otros también que tocaban en el altar con gorros, con boinas, con guantes, también empezaron a copiar. Por ahí empezaron a poner lámparas y luces, y los otros también empezaron a copiar. Pero siempre buscando diseños humanos, abandonando el fondo, abandonando el fondo. No podemos caer en ser copias si tenemos una forma original de acercarnos a Dios. Eso también hablan acerca de la gente que quiere redimir la música del mundo. ¿Por qué copiar al reggaetón? Reggaetón cristiano, rock cristiano. Mire, a veces yo me meto en estos temas y a alguna gente le incomoda, pero es la verdad, hermanos amados. ¿Cómo pueden hacer trap cristiano si su origen, su diseño no proviene del Señor? Entonces mire que el espíritu asirio, que es el espíritu del anticristo, busca que tú deseches la forma legítima de acercarte a Dios. Él dijo, esta es la forma en que yo me acerco a Dios. No me interesa la forma que Él estipuló para que yo me acercara. Esta es mi manera, esta es mi forma. Y ahora la pregunta es, ¿quieres acercarte a Dios a tu manera o quieres acercarte a Dios a la manera que Él definió? Porque la forma en que Él definió de cómo te acercaras a Él está definida en su palabra. Pero los hombres también han hecho caminos para poder acercarte a Dios, pero de manera inadecuada. Ahora, el altar representa adoración, copia. El altar representa renuncia, una forma inadecuada, artificial de renunciar. El altar representa también la cruz, quiere decir, copiando un evangelio que no es el verdadero, que no es el legítimo, que no es el diseño legítimo del reino, copiando un evangelio ficticio. Yo no sé de a dónde se sacan ese evangelio tan extraño, tan, permítame el chilenismo, tan tranfu, un evangelio tan raro,
Un evangelio que le dice a la gente que no puede ser probada. Un evangelio que le dice a la gente que no puede pasar tribulación. Un evangelio que le dice a la gente, si usted tiene mucho dinero, usted es un hombre bendecido. Perdóneme. Y la persona que no tiene mucha provisión económica no es bendecido. Yo no sé qué Biblia estamos leyendo. Porque la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 1 que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual y nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el evangelio que están leyendo? Si presentara un ángel del cielo con un evangelio diferente al que habéis aprendido, la Biblia dice que el tal sea anatema. Ahora la pregunta sería, ¿por qué hay tanto evangelio artificial? ¿Por qué hay tanto evangélico artificial, cristiano artificial? Porque son copias. Porque no son gente que quiera recibir lo legítimo. Por eso es que es tan curioso que cuando tú no conoces lo legítimo, tú dices que todo es falso. Entonces la única persona que puede reconocer lo que es falso es aquel que conoce lo verdadero. Dentro de la faceta doctrinal, la iglesia de Éfeso es una iglesia que había sido impartida con lo apostolar. Tenía el desarrollo, el propósito y el fin de lo que eran los 5 ministerios. Y la Biblia dice luego en Apocalipsis que la iglesia en Éfeso era la que probaba a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Pero ¿cómo llegaron ellos a poder evaluar lo que no era de lo que es? Solamente conociendo lo verdadero. Por eso, hermanos amados, que tenemos gente que puede estar con una copia, una forma artificial y ficticia de acercarse a Dios de manera inadecuada. En este tiempo final, el Señor quiere que el tabernáculo de David, sea restaurado. Ponga atención a eso. Ahora le quiero poder, ¿verdad?, presentar este versículo que estamos leyéndolo para que usted pueda también ahí masticarlo. El tabernáculo de David que tiene que ser restaurado. Yo recuerdo una época donde la danza era del diablo, que la única danza espiritual era la danza, ¿verdad?, que se conocía de una forma. Y yo sé que habían danzas legítimas, pero también sé que había muchas danzas almáticas, que eran copias, no eran sinceras, no eran de parte del Espíritu. Ahora, mire qué interesante es ver eso. Luego, Dios nos trajo a la Escritura y nos mostró diseños legítimos de danza. Y usted va a encontrar un montón de palabras hebreas y griegas para hablar de la danza. Y hay danza espontánea, danza practicada, danza con salto, danza con giro, danzas de batalla, danzas de amores, danzas de adoración. Pero aquel que no conoce lo legítimo dice, eso no es de Dios, porque abrazó una copia, porque abrazó algo artificial, algo que no era legítimo, lo abrazó, lo creyó y lo mantuvo y desechó lo legítimo, porque solamente conoció la copia. Igual con la doctrina de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La gente solamente se queda falsos apóstoles, falsos profetas, pero también hay falsos evangelistas y nadie dice nada. También hay falsos pastores y nadie dice nada. También hay falsos maestros y nadie dice nada. Entonces, hermanos amados, nosotros, este espíritu, esta manifestación del anticristo busca desechar lo legítimo para que tú tomes la copia y a través de la copia intentar acercarte a Dios. Diga conmigo, eso fracasa. Eso fracasa. Mire, uno es o no es. El que es y el que no es, no es. Aunque quiera, no va a ser. Porque realmente, hermanos amados, la Biblia dice que los que son hijos de Dios, en San Juan capítulo 1, o llegarán a ser hijos de Dios, son los que no han sido engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios, de voluntad de Dios. O sea que alguien realmente que es original, the real, original, entonces no es una copia barata de nada.
no intenta copiar al predicador tanto, no intenta copiar al adorador tanto, al músico tanto, no anda buscando las formas, los métodos de cómo lo hace fulanito allá, fulanito acá, no, sino que entiende que al ir a la palabra está lo legítimo, De repente, hermanos amados, tenemos tanto adorador, discúlpenme que se lo diga así, maqueteado, que lo que menos le importa es adorar a Dios, que lo que más le importa son los likes, son que la gente lo conozca, la postura, la imagen, cómo lo hizo, cómo sonó, y le importa todo eso antes de preocuparse si tocó el corazón de Dios o no con su adoración. Artificial. El evangelio de la cruz, artificial. Un altar de expiación inadecuado. Imagínense que en la época de la historia cristiana este espíritu ya estaba operando, donde la salvación se ofrecía por medio de indultos, por pagos. ¿De dónde se sacó eso? Y ahora también hay ciertos personajes desde la farándula cristiana. Traiga este pacto. En la Biblia hay pactos. Ojo, no estoy hablando en contra de los pactos, pero no puede decir, traiga esta ofrenda de tantas cantidades, porque con esta sí te escucha Dios, con esta otra no te escucha Dios. ¿De dónde sacamos eso? Ofrenda es ofrenda, y antes que salga la ofrenda del bolsillo, la ofrenda sale del corazón. Realmente el diezmo, la ofrenda, las aportaciones nunca han salido del bolsillo, salen de Dios. Si usted cree que el diezmo, que la ofrenda, que lo que le llega a su mano proviene de Dios, entonces la Biblia dice que debes dar de todo lo que el Señor tu Dios te da. Pero si lo conseguiste tú, con tu fuerza, con tus capacidades, con tus habilidades, entonces tú siempre vas a verte conflictuado en lo que tienes que diezmar, en lo que tienes que ofrendar, lo que tienes que dar, en lo que tienes que aportar, porque realmente en tu corazón estás diciendo, no me lo dio Dios, lo gané yo. Mire qué peligroso es tener un altar copiado. El altar de bronce era para sacrificar el cordero expiatorio, pero si no había altar de bronce, ¿qué perdón iba a tener? ¿Qué remisión de pecados iba a conseguir? ¿De qué manera Dios le iba a expiar de sus culpas si quería cambiar el método que Dios había dejado, lo legítimo? Lo cambió de lugar, es decir, la salvación predicada de acuerdo a su forma de altar, de lo que él ve, comenzó a hacer, pero no cotejar con un diseño legítimo. Qué peligroso llega a ser esto. Miremos otro punto involucrado en este principio. Altar de juego personal. Ay, hermanos amados, que encuentro muy sabroso enseñarle la palabra, porque realmente es tan linda la palabra y nos abre un panorama que no estamos viendo. Segunda de Reyes 16, verso 15. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar, mire lo que le dice, o sea, lo que yo te mandé, este es más grande que el que estaba, este es más grande que el que hizo Dios. Este plano mío es mejor que el plano de Dios. Este es mejor para acercarme. Mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde y el holocausto del rey y su ofrenda y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra. Es decir, le cambió a todo el pueblo la forma de acercarse a Dios porque él abrazó una copia. Imagínense que esto ocurre en las iglesias, cuando el pastor, el apóstol, el ministro que cubre una iglesia, abraza algo ilegítimo, o abraza una copia, o abraza algo artificial, lleva a todo el pueblo a transformarse en gente artificial, o que ame las copias y no sepa discernir los originales. Entre paréntesis, le dije yo que la iglesia de Éfeso sabía saber quién eran los falsos porque tenía la doctrina de quién eran los verdaderos. Pero mucha gente que livianamente dice, esto no es de Dios porque le vendieron una copia.
porque le enseñaron algo artificial, porque le enseñaron una doctrina antibíblica. Mire, defensa de mandamientos de hombres y rechazo a mandamientos divinos. Gente que defiende más las tradiciones de los hombres que los principios divinos de la palabra. Abrazaron una copia. Segunda Rey 16, verso 15. Que quisieran todo, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su presente y sus libaciones, y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio, y el altar de bronce será mío para consultar en él. Mire, le dijo al pueblo, este altar que mande a hacer yo, este es mi método, esta es mi forma. Todos lo van a hacer así como yo le estoy diciendo y van a ocupar este. Pero ese altar que hizo Dios, bueno, ese va a ser el mío. Ese va a ser mi altar. Yo voy a consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Rey Acaz, uno de los reyes, ¿verdad?, bastante corruptos, que provocó el quiebre de la economía de la nación, que provocó la ausencia de Dios, que provocó que las puertas del templo se cerraran, que provocó que las lámparas se apagaran, que provocó que los sacerdotes se fueran, que provocó que los levitas no ayudaran, que provocó que, hermanos amados, el viento solano golpeara las puertas del templo con polvo y con arena y no se abriera más. Por eso es que cuando viene el rey Ezequías, una de las primeras cosas que hace es elegir andar en los caminos de David su padre, y volvió en el mes primero, en el día primero, donde comenzó su reinado, mandó a abrir las puertas del templo. Alguien con una visión no de lo artificial, sino de lo genuino. Él sabía la forma, la manera que Dios quería acercarse a su pueblo. Este es el método, no este otro método. Acaz se volvió adivino. No lo usaba como una prédica de salvación, sino de falsas profecías. Él solo se acercaba para sus temas. Mi altar, este es mi altar, este altar es para mí, yo voy a consultar ahí. No era ese altar de bronce. Dios no lo hizo para Moisés, Dios lo hizo para que a través de muchos sacrificios el pueblo fuera reconciliado, pero no lo hizo para él. Pero este rey tomó lo legítimo, lo tomó para su juego personal. Un altar de juego personal. Yo ahí voy a consultar, ahí voy a profetizar. Es cuando, hermanos amados, la gente, permítame decirlo, toman para la chacota el altar. Toman para la chacota el tiempo de la prédica. Toman para la chacota el tiempo de la alabanza. No hay comunión, no hay oración, no hay preparación. Llega y se sube como quien se va a la micro, como quien se va al club de Toby, como aquel que se sube al metro, como aquel que entra a una tienda comercial. Cero sentido de lo legítimo, de entender en qué lugar se está. Y una de las cosas que va a hacer entonces este espíritu del anticristo asirio es profanar los altares, llevando lo ilegítimo y despreciando lo verdadero. Hoy hay un fluir que tiene que entenderse, que tiene que restaurarse el tabernáculo de David. El tabernáculo de David era adoración continua, no basada en estereotipos humanos ni copias. Adoración ordenada, órdenes sacerdotales con turnos de privilegio, donde todo fungía y el centro de la adoración estaba enfocada en el tabernáculo, hermanos amados, de David, en el arca del pacto. Los hermanos amados, los sacerdotes en el tabernáculo de Moisés seguían yendo a Gabaón, y ellos tenían atrio y tenían lugar santo, pero no tenían lugar santísimo. Pero la costumbre le hacía seguir estando en la carne y en el alma, en la carne y en el alma, en la carne y en el alma, y todos los días iban, pero no tenían presencia. Pero David no estaba operando en la carne y en el alma, en la carne y en el alma,
sino que su adoración era legítima, enfocada en la presencia del Señor. Solo este rey se acercaba al altar para un juego personal. A veces hay gente que es músico en el mundo. Tocaba guitarra, tocaba batería, cantaba, andaba en pub, en conciertos. Era, ¿verdad?, un artista. Cuando viene al templo, él piensa que esto es una chacota. Yo toco guitarra. ¿Puedo subir a tocar guitarra? No, hijito, espérate un momento. Tienes que descontaminarte. Tienes que limpiar tu mente, tu corazón, tus manos. Tienes un talento natural o un talento que recibiste, pero ahora tienes que ponerlo al servicio de Dios. Tienes que descontaminarte de las cosas que traes de afuera. Holocaustos por la mañana, ofrenda de cereal por la tarde. Esto se identifica en la Biblia como el sacrificio continuo. Y si usted se acuerda de la profecía bíblica de Daniel, que el asirio, el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, va a detener el sacrificio continuo. Es decir, va a hacer que lo sagrado se detenga para darle lugar a lo artificial, a lo abominable, a lo despreciable. Ahora, qué peligroso es esto. Porque, discúlpeme que se lo diga de esta manera, pero a mí me parece que hoy día a veces la gente quiere tomar métodos humanos para poder ayudar a la obra de Dios. Pastor, compremos un lugar. ¿Cómo? Pidámosle plata al Estado. Levantemos un proyecto. Júntese con gente que le pueda prestar plata. Y no dice la Biblia que pedirás ofrenda al pueblo que yo he prosperado y de ellos se levantará casa para el Señor. Es que a veces lo artificial, lo mundanal, los métodos del sistema quieren sacar lo legítimo y abrazar lo artificial. Ojo, Levítico 2, verso 13, ofrenda con pacto, ofrenda con sal de pacto de tu Dios, que no falte en tus ofrendas. Aquí el pacto lo hizo Dios. Daniel 9, verso 27, el asirio para un pacto con muchos, hará un pacto con muchos, pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio continuo. Es decir, la ofrenda de la mañana, el holocausto de la mañana y la ofrenda de cereal por la tarde. El único hombre, anticristo, que hace un pacto y lo sella con una ofrenda, interesante él, debe ser como la Biblia nos enseña. Por eso se deben ministrar las ofrendas. A veces la gente dice, ¿por qué hablan al ofrendar? Porque las ofrendas se tienen que ministrar. Tienes que saber por qué estás ofrendando. Saber que la ofrenda tiene principios. Saber que puedes ser un excelente servidor, pero eso no te exime de ofrendar. Puedes ser una excelente ayuda, pero eso no te exime de no diezmar. Eso es caer en un pecado. Se lo voy a graficar así. Habían unos religiosos que le decían que no podían honrar a sus padres ni ayudarles con el pretexto de que ellos servían a Dios. Y ocupaban una palabra que era cobián. No puedo honrar a mis padres ni a la casa de mis padres porque yo sirvo a Dios. Entonces, reemplazando lo legítimo con ideas humanas. ¿Por qué? Porque el diezmo es honra. Como quien dice, yo no diezmo porque sirvo. Yo no ofrendo porque sirvo. Cobián. Y el Señor le dijo, están completamente equivocados. Ustedes son unos hipócritas, le dijo el Señor, porque ustedes no quieren dar con el pretexto de que dicen que lo están haciendo para Dios. Entonces, buscando ideas humanistas, métodos artificiales para despreciar lo legítimo. Si algo te puedo decir que busca el anticristo y el espíritu del anticristo en el tiempo final es detener la ofrenda y el sacrificio continuo. Muchas iglesias no se van a volver a abrir. Muchas iglesias y templos
van a quedar cerrados. Muchos locales que se habían tomado para reunión de templos se van a entregar. ¿Por qué? ¿Porque el pastor no quiere mantenerlo? No, porque el anticristo busca detener la ofrenda y el sacrificio continuo. Entonces la gente se olvida que por no ir al templo no tienen que ofrendar. Entonces se detiene la ofrenda, se detiene el sacrificio continuo y la casa del Señor queda desolada y nadie se preocupa de ella. Entonces es una obra de las tinieblas que busca apartar, enfriar, arruinar, destruir. Entonces mire qué importante es la administración de las ofrendas. El anticristo busca hacer un pacto con muchos, pero luego se da la voltereta y se muestra cuál es, porque es la copia. El anticristo, escúchame bien, es la copia de lo que es el Mesías. Todo lo que las tinieblas hacen es una copia burda de lo legítimo de Dios. Por eso es tan peligroso. Es tan peligroso. Amén. Ahora quiero compartirte, ¿verdad?, otro que es importante también a desarrollar. Mire, Salmanasar, creo que también es importante tomarlo. Y este Salmanasar representa la idolatría. Segunda de Reyes 17, versículo 1. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que antes de él habían sido. Verso 3. Contra este subió Salmanasar, rey de Asiria. Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Interesante ver ese ángulo. Salmanasar, su nombre significa el que te ata, el que te encadena, el que te ofrece una falsa paz, el que te ofrece una falsa retribución, el que te ofrece una falsa perfección. Aquí se relata cuando se llevan cautivos al reino del norte con Salmanasar. Interesante. Es decir, bien importante ver que este hombre se hace esclavo del rey asirio y le pagaba tributo. Lo reconocía como superior. Se postraba, se subyugaba. El origen de la idolatría es que tú eres esclavo de todo aquel que te vence. Y cuando tú te postras ante algo o ante alguien, entonces lo tienes como tu foco de idolatría. Por eso es que es tan importante examinar el corazón, que no sea idolatría tu trabajo, que no sea idolatría tus bienes, tu patrimonio, que no sea idolatría tus hijos, que no sea tu idolatría tu padre, tu madre, que no sea tu idolatría tu estatus, porque si es así y le perteneces al Señor, ay, Dios va a empezar a ajustar en tu vida lo que tenga que ajustar para ordenarla. Ahora es interesante ver en este versículo, ¿verdad?, 1, 2 y 3, el contexto de lo que ocurrió cuando empezaron a subyugar a Israel bajo el amparo asirio. Se esclavizaron y pagaban tributo. Ahora, el verso 24, que nos va a dar la pauta para lo que te quiero compartir ahora, nos habla de algo interesante. Verso 24. Que el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, asignaciones conjuntas, confusión con profanación. Confusión, Babilonia, profanación, abominación, Asiria, entremezclados, trabajando concatenados para arruinar al pueblo. Verso 24, y el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, y de Cuta, y de Iva, y de Amat, y Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, y el lugar de los hijos de Israel
y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ahora, es interesante ver que trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y Sefarvaim. 5 antiministerios que terminan destruyendo la tierra, el lugar de los cristianos. Falsos apóstoles destruyen la doctrina verdadera. Falsos profetas destruyen la correcta dirección del pueblo. Falsos evangelistas no evangelizan a nadie. Falsos pastores no velan por nadie. Falsos maestros no le enseñan verdad a nadie. Esos 5 antiministerios terminan destruyendo el cuerpo de Cristo. Ahora, entrémonos entonces al verso 25. Ahí está, para que usted vea lo que hace Salmanasar. Quita el temor al Señor. Mire lo que dice ahí, verso 25. Y aconteció que como al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor, el Señor envió leones contra ellos, que mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria, diciendo: las naciones que has llevado al destierro a las ciudades de Samaria, esas 5 naciones que vimos, 5 antiministerios, no conocen la costumbre del Dios de la tierra de los hebreos. Por eso, Él, ¿quién? Dios, ha enviado leones entre ellos. Y aquí los leones los matan. Mire lo que dice: porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Tremendo principio. Leones desatados para devorar a los que tienen que oficiar legítimamente, pero son copias y no conocen el Dios de este pueblo. No conocen el Dios que opera en su iglesia. No conocen la forma de acercarse a Dios. Un pastor no es un capataz. Un pastor no es, hermanos amados, un jefe. Un pastor no es ningún prototipo humano. El pastor tiene un diseño bíblico, como la oveja tiene diseños bíblicos. Y ellos se les soltaron leones. Revisémoslo. Mire el verso 27. El rey de Asiria ordenó, diciendo: llevad allá a unos de los sacerdotes que llevasteis al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. El rey se dio cuenta que los que había mandado a la tierra estaban siendo devorados, porque no tenían temor del Señor y no sabían cuál era la costumbre de ese pueblo. Ay, hermano amado, si cuando uno forma parte de un pueblo, tiene que conocer las costumbres de ese pueblo. La alabanza, la adoración, la doctrina, el servicio, la forma de ofrendar, la forma de dar, la forma de caminar. Tiene el sacerdote que conocer al pueblo y al Dios de ese pueblo, y tiene que conocer el pueblo a ese sacerdote y el Dios de ese sacerdote, para que haya esta conjunción y esta gran unión. Verso 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado del destierro desde Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Interesante. Verso 29. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses. Estos 5 siguieron haciendo sus propios focos de idolatría, y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación
en las ciudades en que habitaban. Ejemplo de un pueblo que intenta caminar con idolatría en su corazón. A la par de llevar las cosas del Señor, este pueblo llevaba también el altar de Dios y a la vez el altar de Moloch y a la vez la estrella de Rafán. Mire que así lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles, que juntamente con el tabernáculo y las cosas sagradas, este pueblo también llevaba el altar de Moloch y también llevaba el altar de Rafán. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Mire, ¿qué hace el pueblo de Dios con un altar a Moloch? Si Moloch era un dios amonita, detestable, donde se sacrificaban a los hijos por fuego. Entonces, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel llevando el altar de Moloch? ¿Qué es lo que hacía este pueblo llevando la estrella de Rafán, que era una figura de idolatría tan grave que hacía consultar, ¿verdad?, los astros en una desviación? Mire que también el profeta en la Biblia, en el libro de las Crónicas, nos enseña también que el pueblo tenía guardada la serpiente de bronce y le pusieron Nefustán. ¿Y por qué no la rompieron? ¿Por qué no la destruyeron? Porque, hermanos amados, el pueblo tenía una ascendencia de idolatría que tenía que ser rota. El gran pecado de Israel a lo largo de la historia de la Biblia fue la idolatría. Fue la idolatría. Perder el temor al Señor es gravísimo, porque te va a hacer no conocer la forma, la manera de hacer las cosas que agradan a Dios. Vas a seguir levantando altares, vas a seguir cayendo en la idolatría, vas a seguir profanando, vas a querer imitar conductas. Ay, hermanos amados, de repente hay pastores que deberían dedicarse a otra cosa. Y hay gente que no es pastor, que realmente se necesita en el reino porque Dios la llamó. A veces hay gente que quiere hacer lo que no es llamada. Hay muchos ofrecidos y pocos llamados. Y los que Dios quiere llamar, no quieren. Y a los que Dios no llama, se ofrecen. Entonces lo más importante es poder conocer la costumbre del Dios al cual nosotros servimos. Hablando de costumbre, la Biblia habla acerca de los hijos de Elí, que eran hombres profanos, porque no conocían las costumbres sacerdotales. Mire qué importante es cómo se debe conducir un hombre de Dios, cómo debe interceder, cómo debe aconsejar, cómo debe reflejar pureza, cómo debe caminar en integridad, cómo tiene que aprender a ser un hombre justo, porque la Biblia dice que cuando el rey se asienta en el trono con justicia, el pueblo entero se alegra y se goza. Entonces mire que uno de los problemas tan grandes, aquí vemos que este rey, hermanos amados, que estamos viendo, era un rey que representa la idolatría. Este espíritu te lleva a levantar focos de idolatría. Te lleva a hacerte esclavo de estas cosas que te hacen ser un idólatra. Ya lo hablamos qué cosas eran o qué cosas podrían ser, pero además de eso, se desatan leones que te devoran porque ignoras lo que Dios espera de ti e ignoras la forma en que debes hacer las cosas. Si no hay nada más terrible de gente que ignora. Un ejemplo de esto fue Usías. Tocó el arca cuando tropezaron los bueyes y murió. ¿Por qué? Porque ignoraba la forma en cómo debían hacerse las cosas. A veces la gente piensa que el evangelio es una broma, es un chiste. A veces los jovencitos piensan que llegar a subirse a un altar a hacer cosas, o llegar a tomar la Biblia a hablar cualquier cosa, o llegar para alimentar una farándula cristiana. La Biblia dice que todo aquel que quiere darse a conocer no hace nada en secreto. Ahora hay mucha gente cristiana de la farándula que no tiene idea de qué hacer en sus casas, porque no tienen altar privado, no saben orar, no saben interceder, no buscan la palabra.
porque toda su vida era farándula, 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 farándula. Ojo, ojo, con ignorar las costumbres del Dios al cual nosotros servimos y que estamos caminando con Él en la casa del Señor. Me resulta interesante poder ver eso. ¿Me regala un minutito más? Les voy a compartir otra. Sargón representa desnudez. Otro rey asirio. En el año que vino Tartán a Asdod, ¿recuerda a Asdod? Asdod lo vimos en las estaciones del Arca del Pacto. Estuvo también en Asdod. Cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Asdod, un lugar. Verso 2. En aquel tiempo habló Jehová por Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y quita las sandalias de tus pies. Y lo hizo, y así andando desnudo y descalzo. Es interesante que el Señor le mostró la razón. El verso 3 habla la razón del por qué Isaías tuvo que desnudarse y caminar descalzo. El 3 y el 4. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los exiliados de Etiopía, a jóvenes y viejos, desnudos y descalzos, con las nalgas descubiertas, para vergüenza de Egipto. Desnudez. Que entonces, Sargón, ¿qué ministra? Desnudez, falta de cobertura y falta de evangelio, de buenas noticias. Interesante. El pensamiento humano de la cobertura. No, la cobertura es una estrategia de las megas iglesias para devorar a las más pequeñitas. ¿Qué es lo que dicen? La cobertura. No, la cobertura es como Walmart. Son estas grandes mega iglesias que buscan devorarse a los boliches pequeños para tener más. ¿Cómo va a pensar usted de una manera tan humana, tan terrenal? Usted no puede aplicar ese sistema. La cobertura es un diseño de Dios. Dios se opone a la desnudez. Si cuando Adán y Eva fallaron, ellos se cosieron hojas de higuera y luego Dios los vistió de pieles. Ahí hay un principio bien interesante. Mucha gente dice que ahí hubo derramamiento de sangre, pero los animales eran vivientes. Adán era viviente, Eva era viviente, y dentro de Edén, en el huerto, no tenían sangre. Afuera del huerto les brotó la sangre, y la primera vez que se menciona sangre es en el capítulo 4. Entonces, la gente dice, no, el primer sacrificio en el Edén. Habría que investigar qué tipo de piel les hizo Dios, porque no será que tenían, verdad, les puso esta piel, eran seres de luz, a lo mejor tenían otro tipo de cobertura en el exterior, y Dios les hizo vestidos de pieles, y luego les refirió que se iban a vestir con pieles de cordero, si no me equivoco. Entonces ahí usted ve un diseño interesante para poder estudiarlo. Ahora, si este rey Sargón, asirio, representa la desnudez, entonces hay gente que va a criticar la cobertura. La cobertura es una necesidad espiritual para muchos. Pedro se vistió para meterse al agua. Y lógico, pero debía presentarse delante de Jesús. La Biblia dice que se vistió y se metió al agua. ¿No será lo lógico de vestirse para meterse al agua? Lo que pasa es que se iba a presentar delante del Señor, entonces tenía que vestirse para presentarse. El Señor, antes de derramar aceite, da vestiduras. Ningún sacerdote que iba a recibir aceite le podían faltar los vestidos. Sargón representa la desnudez. Ojo con estar desnudo, porque te van a echar. ¿Se acuerda de ese hombre que entró a una fiesta y le dijeron, etairo, prostituto? Y el vestido de fiesta, ¿dónde está? Porque estaba desnudo y lo echaron afuera.
La iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, que son las oraciones, las acciones justas de los santos. O sea que convenimos que no podemos estar desnudos. Déjate cubrir. Déjate que te cubran. Permite que te aconsejen. Permite sujetarte a autoridad. Permite escuchar el consejo. No te mires muy alto, porque sobre uno alto siempre hay otro más alto, dice la Biblia. Preocúpate de que no te quiten el calzado, porque si te quitan el calzado, te quitan el evangelio de las buenas noticias. ¿Cuál es la presencia del desnudo que no tiene sandalias? Que siempre habla lo negativo. Perdió el calzado, perdió las buenas noticias. Oh, yo no sé lo que va a pasar con esta pandemia. Oh, yo no sé lo que va a pasar con esta crisis social. No, me va a ir mal. Oh, me voy a empobrecer. Oh, me va a pasar esto. Oh, me va a pasar esto. Oh, le va a pasar a mi hijo. Pura tragedia. Perdió las sandalias. Perdió los vestidos. Sargón le ministró la desnudez. Cilicio perdió sandalias. Perdió, ¿verdad?, los vestidos y el calzado. Peligroso. Tremendo principios de Dios. Ministración de Sargón, ministración de Salmanasar, la administración de Tiglat-Pileser, que se representan la modificación, la idolatría, la desnudez, y quedan otras que voy a tener que dejar para el miércoles, porque si no, se me va a cansar y no va a quedar con tanta información ahí al pendiente. Así que estas administraciones sean sobre su vida y que el Señor, esta palabra sea ministrada sobre su vida para que estas influencias espirituales no le alcancen y sea libre de estas cosas. Oremos al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta palabra sobre tus hijos y sobre tu pueblo, suplicando, Señor, que tú vengas afirmando la palabra en el corazón de los tuyos, sin que falte nada. En el nombre de Jesús yo ruego que tú ayudes a tu pueblo a que toda influencia de este espíritu asirio, espíritu del anticristo, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Y ellos puedan abrazar y puedan tomar, Señor amado, esta manifestación espiritual sobre sus vidas, de batallar para que la influencia del Espíritu Santo sea poderosa en ellos, rechazando toda influencia de Babilonia, toda influencia de Asiria sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hemos alabado a Dios, hemos cantado, hemos hablado, hemos intercedido, hemos oído la palabra. Ahora es el tiempo de las ofrendas. Recuerde la importancia de poder participar de las ofrendas. Ya le enseñé que una de las señales del inicuo era detener la ofrenda, detener el sacrificio continuo. La casa del Señor se sustenta y se mantiene con las ofrendas de los santos, de su pueblo, de su iglesia. Si usted es parte de la congregación, usted sabe todas las cosas involucradas en mantener esta casa espiritual. No es una casa pequeña. Gracias a Dios nos ha dado una linda congregación, un lindo templo, lindos atrios. Tenemos un terreno bien grande, también un terreno bien grande de la cafetería, y eso tiene de todo lo que necesitamos, pero eso se tiene que mantener en pie con la provisión que Dios le da a los hijos. No deseche los métodos divinos por querer tomar métodos humanos. La fórmula que Dios dejó para prosperar a su pueblo es: recibe ofrenda de todo corazón voluntarioso, al cual le es dada la sabiduría para que ofrende alegremente y con un corazón generoso para recibir abundancia. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra
generosamente, generosamente también cosechará. Hoy, todos nosotros, los miembros de esta familia espiritual, somos responsables de mantener la casa del Señor a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestras aportaciones. La casa del Señor se puede mantener en pie. De esta forma, cuando retornemos a casa, no vamos a encontrarnos con sorpresas, sino que vamos a llegar de lleno para servir y adorar al Señor nuestro Dios. Oremos por nuestras ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada ofrenda, cada diezmo, cada aportación traída de tu pueblo a tu iglesia, a tu obra, para mantener la casa tuya, Señor, y todo lo que conlleva el ministerio en sí. Bendice a cada corazón voluntarioso, que no le falte. Tú provee para sus casas, familias y para la obra de sus manos. Gracias por los que del primer día que estuvimos, Señor, en nuestras casas, nunca han cesado de ofrendar, de aportar. Bendíceles, haz memoria de ellos en el día del conflicto. Y a los que no les ha nacido el amor para ofrendar en tu casa, Señor, despierta sus corazones, el amor por tu casa, para ser fiel con sus diezmos, ofrendas, aportaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana tenemos también tiempos de familia. Hay algunos discipulados por departamento. El martes tenemos los discipulados virtuales. El miércoles otro culto. Este fin de semana que viene, Santa Cena. Recuerde preparar los elementos con tiempo, pan y vino, consagrarlos, dedicarlos para ese fin. Prepárese con su familia para cenar. Recuerde desde ya ir ordenando la canasta de misericordia. Estuvimos ayudando a más de 30 y tantas familias con mercaderías, con huevos, harinas, verduras, frutas, por el trabajo de amor fraternal de varios. No te quedes fuera de esa bendición. Acuérdate de tu hermano que pueda estar pasando necesidad y avanza a poder colaborar en esa faceta. Te ruego que te acuerdes de ser diligente. Organízate, lleva la verdad al templo, allá se va a recibir. Usted sabe, estamos coordinando con mi hermana Marjorie, ahí está en cafetería y va a estar recibiendo todas las mercaderías, coordinándola con ella, ¿verdad? Para poner la verdad en la distribución de las familias. También te recuerdo que estés pendiente de cada programa, de cada instrucción. No te desconectes, no te desconectes. Además, te recuerdo que estés pendiente de las cosas que vamos a ir informando. También hay retiro virtual esta semana. Así que esté pendiente de todas las instrucciones que edifiquen su vida. Saludo a todos mis hermanos. Antes de despedirme, a todos mis hermanos que están conectados, recibiendo la palabra, recibiendo el consejo, deseando de todo corazón que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por esforzarse, por estar recibiendo el consejo y oyendo la voz de su pastor sobre su vida, sobre su corazón y tomando la enseñanza. Oramos para poder bendecirles. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia. Los envío en bendición a sus quehaceres, a sus actividades en su casa, como también esta semana que comienza. Seas tú con tu pueblo y con tu iglesia. Danos la fuerza, danos el ánimo, danos, Señor, todo lo que necesitamos para seguir en pie, fortalecidos en ti. Señor, bendigo a tu pueblo. Pueblo amado, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce sobre ti su rostro. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor ponga en ti paz. Paz a ti, paz a tu casa, paz a tu familia, paz a todo lo que te rodea. Maranata, el Señor vino, el Señor viene, el Señor vendrá. Animaos los unos a los otros con estas palabras. Maranata. Que Dios te bendiga, pueblo amado. Muchas bendiciones y una alegría poder estar contigo compartiéndote la palabra. Bendiciones.